Buenas tardes, bienvenidos todos a este panel el martes 15 de septiembre a las 17 horas, como de acuerdo a nuestro programa. Hemos invitado a 3 extraordinarios panelistas para que desarrollemos el tema de la industria química en México. El primero de ellos, el ingeniero Alejandro Villalobos Iriart. Él es presidente del Comité de Petroquímica del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, expresidente nacional. Continuaremos con el ingeniero Dieter Pfeffer Mateos, que nos hablará de los retos de la industria química nacional. Él es director comercial de Grupo Infra, también expresidente de la sección México Centro del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos. Para concluir con el tema de alternativas de materias primas para la industria química en México, con el maestro en ciencias Enrique Aguilar Rodríguez, especialista en tecnología de refinación de petroquímica en el Instituto Mexicano del Petróleo, expresidente nacional del IMIC también, y con una amplia trayectoria en las áreas de refinación y petroquímica dentro de nuestra industria. Entonces, le cedemos la palabra al ingeniero Alejandro Villalobos Iriart. Adelante, Alex. Muchas gracias por haber sido invitado a este foro virtual de la industria petroquímica. Vamos a ver la industria petroquímica de México, la importancia nacional y las estrategias de desarrollo. Lo que se va a probar en la presentación es que el estado de las plantas de procesamiento de gas, de refinación y de petroquímica a cargo de Petróleos Mexicanos ha caído en un franco deterioro por falta de presupuesto para la actualización tecnológica, la modernización, la expansión productiva y el mantenimiento. En este trabajo pondré a su consideración los antecedentes e importancia estratégica de esta industria, las causas de la disminución que han ocasionado la disminución de la producción, el diagnóstico general del estado que guardan las instalaciones y las medidas que se proponen para restablecerla, así como mejorar la situación tecnológica en las acciones de contaminación al medio ambiente. Decíamos que le damos una dedicatoria de este trabajo a las gentes, los grandes mexicanos que nos ayudaron a hacer posible esta industria. Aquí hay gentes del sector público, pero también gentes muy importantes del sector privado, inclusive gentes del sector académico que hicieron posible que tuviéramos el desarrollo que tenemos ahora. Las características de la industria petroquímica y en general de la industria de procesamiento de hidrocarburos es que la tecnología es un factor preponderante en la competitividad al afectar directamente el uso de sus insumos y la calidad de sus productos. Es sumamente intensiva en el consumo de energía y en la economía de escala de sus instalaciones. Los polos de desarrollo de esta industria se favorecen con la cercanía a la producción de sus insumos. La integración vertical de la industria proporciona el capital necesario para la producción de petroquímicos precursores, al contar con la mayor rentabilidad de sus productos, que son hasta manufactura. En México, el 80% del desarrollo de la industria petroquímica se originó a partir del gas natural y solo la manufactura de aromáticos y propilenos se hizo a partir del procesamiento de crudo. En esta filmina se ilustra cómo es que es tan importante la creación de empleos, de desarrollo económico y de riqueza a partir de las materias primas de gas natural y petróleo, cómo se multiplica cuando tenemos las refinerías, cómo sigue incrementándose con la industria petroquímica y cómo se incrementa con la industria de manufactura para tener productos finales como plásticos, fertilizantes, automóviles, telas, elastómeros, medicinas, materiales, pesticidas, resinas, solventes, jabones, etc. Esta industria de la parte del gas y las materias primas, se generan los productos petroquímicos inmediatos
precursores, que es este círculo y este otro círculo, para dar productos finales. Y la multiplicación del valor va en este sentido, las flechas, para estos productos finales usarse en la ropa, en el empaque, en las aplicaciones, en la maquinaria, en la electrónica, en la farmacia, en la industria automotriz, etcétera, como pueden ver en esta forma. Entonces, el valor multiplicativo, tanto en riqueza como en empleos, es sumamente atractivo. Aquí se ilustra cómo procesando el gas natural para elaborar amoníaco, metanol, etileno a partir del etano, óxido de etileno, propileno, polietilenos, polipropileno y productos plásticos, cómo va subiendo el valor relativo al precio del gas natural. O sea, hasta 30 veces en productos plásticos se alcanza el valor del gas natural. Esta situación hace que los países se desarrollen. En esta filmina estamos mostrando los países con mayor Producto Interno Bruto del mundo y los países que tienen una industria química en la derecha muy desarrollada. Vean que hay un paralelismo entre la riqueza generada por el Producto Interno Bruto y los países, ¿sí? Y hay inclusive ejemplos de países que son netamente importadores de materias primas, como puede ser Alemania, como es Japón, Reino Unido, Italia, y que sin embargo, a pesar de estar importando las materias primas, generan una industria petroquímica, una industria de procesamiento de hidrocarburos importante. Pues no nos debe de ninguna manera en México tener miedo a la importación de las materias básicas, siempre y cuando las transformemos en productos de mayor valor agregado. De hecho, esta fue la visión de los presidentes desde 1958 con el presidente Ruiz Cortines, el presidente Adolfo López Mateos y los que los precedieron, de crear una industria petroquímica que poco a poco fue incrementando su participación en el Producto Interno Bruto de México, hasta llegar hasta un 10% en 1988. Cabe mencionar que los países de la OECD, los más desarrollados del mundo, tienen una participación de 5.8. Nosotros en este momento hemos estado bajando hasta aproximadamente 1.8 unidades del Producto Interno Bruto. Vamos a examinar las materias primas. Decíamos que la industria petroquímica mexicana se basó en el procesamiento de gas. Aquí en esta filmina está la producción de gas, que es la barra azul. Cómo ha ido variando un poco, pero ha ido decayendo después en el tiempo. La barra anaranjada es una contaminación con nitrógeno que desgraciadamente se usó para promover la producción de petróleo en los grandes campos de la sección marina noreste de Cantarell. Tenemos entonces que la producción está bajando, la importación está subiendo y fíjense, el consumo nacional está subiendo, ¿sí? Y se usa gran parte de este gas natural para la industria de manufactura, la industria eléctrica principalmente, para los ciclos combinados. Y México se está haciendo un adicto a la importación de este gas. Este es el contenido el venteo de gas. Tenemos este contenido de nitrógeno hace que el gas que se regresa a las plataformas marinas en los separadores terciarios, que no están diseñados para ese contenido de nitrógeno, tengan que ventear una parte de ese gas, y es una lástima que estemos venteando cerca de 500 millones de pies cúbicos por día. Esta disminución del gas hace que la disminución del etano que se produce a partir del procesamiento del gas amargo también vaya disminuyendo, como se puede ver aquí. El nitrógeno hace una labor netamente negativa. O sea, no solamente le quita poder calorífico al gas natural, sino que obliga a inyectar parte de este etano
los gasoductos para mantener el poder calorífico hasta un 11% en volumen del gas natural y mantenerlo dentro de normas. Este etano que estamos gastando aquí nos impide usarlo para el procesamiento y elaborar etileno y derivados del etileno. Aquí hay un gran escándalo en México por la cuestión de la planta de etileno 21 que amarró una cuota de 66,000 barriles por día de este etano a un precio preferencial para hacer su etileno y sus derivados, dejando a los complejos de Pemex pues a la deriva de no tener ni la materia prima ni la cantidad de etano suficiente para hacerlo. Esto lo vamos a ver cómo se ha ido subsanando en el tiempo. Consecuentemente, el volumen de ventas de los productos petroquímicos y el volumen, el volumen de ventas y el volumen de toneladas anuales ha ido disminuyendo. Aquí tienen tres vertientes: 2018, 2019 y 2020. Pueden ver la caída y en cada una de las variedades de los productos, amoníaco y metanol, polietilenos. Fíjese, siempre es una caída hasta la fecha. Claro, hay que ver que 2020, esto está hasta julio, pero de todas maneras, pues se ve que no va a alcanzar lo que se producía en 2019. Y desde luego la cantidad de dinero, los millones de pesos, pues también han disminuido radicalmente, ¿sí? En el caso del petróleo, para variar, pues también hemos experimentado una gran baja en la producción de petróleo, el total. Desgraciadamente, el pesado, el ligero, es bastante menos que el pesado, y el ligero, pues también ha bajado. Esto ocasiona, y por eso puse esta gráfica, que en refinación, los productos de la refinación se ven afectados por la calidad del crudo. En este caso, la barra azul es el crudo olmeca, que es el crudo más ligero. Crudo istmo es un crudo intermedio. El crudo maya es un crudo pesado. Entonces, también se hace la comparación con el West Texas Intermediate. Entonces, se puede ver que, por ejemplo, lo más importante es que la gasolina primaria, con el crudo olmeca, pues alcanza hasta un 40% del volumen en refinación. Sin embargo, el crudo maya, pues anda por ahí del 23%. El West Texas Intermediate anda por ahí del 38%. Ahora, esta gráfica también tiene la importancia no solamente en la producción de gasolina, sino en la producción de querosina, en la producción de diésel y en la producción de combustóleo, el residuo de vacío. Vean cómo el crudo maya produce esta cantidad, hasta 37% del volumen de combustóleo. Esto hace una limitación, representa una limitación muy grande en refinación. Y ustedes me dirán, oye, pero ¿por qué te metes con refinación si es petroquímica? Bueno, lo que pasa es que hay productos de refinación, productos petroquímicos que se generan en refinación. Y si baja la producción en refinación, baja la generación de productos petroquímicos. Lo que ha pasado también en el tiempo es una disminución muy grande de las reservas de hidrocarburos que tenemos. En este caso, de los yacimientos, lo marco convencionales, en miles de barriles de crudo equivalente. Ustedes pueden ver que ha habido una reducción desde el 2005 de una fuente que teníamos total de 46,900 miles de millones de barriles de crudo equivalente, miles de millones de barriles de crudo equivalente, a 23.1, o sea, una reducción del 49%. También la calidad del crudo, que veíamos que iba siendo más pesada y más pesada con el tiempo, ha hecho que básicamente que la dieta de crudo que pueden insumir las refinerías haya bajado desde 1,184 miles de barriles
por día de crudo en 2010 a 534 a julio de 2020. Es una reducción del 45%. Aprovecho para decir que en los anexos está la composición del crudo, del por qué. Ahí se explica perfectamente por qué afecta tanto a la refinación. Y lo que sucede es que el crudo que se está produciendo está completamente fuera de la especificación original de las refinerías. Y eso hace que se incremente el mantenimiento y que se bajen los rendimientos, como se anotaba en la otra gráfica. Aquí se ve otra vez la caída ya de 2010 para acá y la producción de refinados. Vean ustedes que los refinados en total van bajando y como la gasolina y todo esto, los otros destilados van disminuyendo. Consecuentemente, la importación pues va muy arriba. Entonces, los productos petroquímicos, como es el propileno de refinación, va disminuyendo también. Al fallar el gas natural, la producción de amoníaco y la producción de metanol, que es la gráfica de la derecha, han caído a niveles sin precedente en los últimos 50 años. Así de sencillo, en los últimos 50 años. La producción de petroquímicos derivados del etileno, ustedes pueden ver desde 2010 para acá la gran caída que se ha tenido. Aquí está cada uno de los ¿cómo se llama? De los productos que se producían, inclusive todavía se coloca al monómero de cloruro de vinilo aquí, que ya a partir de 2013 dejó de ser parte de Pemex y ya en 2016 pues ya hubo una explosión y se acabó la planta de cloruro de vinilo. Entonces, ha sido un desastre porque estos productos son los que dan el valor agregado más grande de la petroquímica básica en México. La producción de etileno, consecuentemente hacia abajo, la producción de derivados del etileno, totalmente caída, y propileno, benceno, tolueno y estireno, marca esta gráfica, pues lo dice todo, ¿no? Una situación de desastre, básicamente. La situación financiera. Bueno, aquí muestro la evaluación trimestral del Producto Interno Bruto en México desde 2018 hasta el segundo trimestre de 2020. En este punto, desde luego, bueno, es la afectación de la pandemia del COVID-19, ¿verdad? Pero ya veníamos en toda la administración actual cayendo en el Producto Interno Bruto. Aquí se acentuó la caída. ¿Esto qué hace? Menos empleos, menos demanda de petrolíferos y consecuentemente, una afectación al balance financiero del gobierno federal. Aquí eché un poco a la luz porque aparte creo que esta semana ya Hacienda remite a la Cámara de Diputados el primer borrador del presupuesto del año de 2021, pero estamos viendo que al tener unos ingresos menores petroleros, un impuesto que aquí está marcado un poco más en 2020, de impuesto sobre la renta, un impuesto sobre el IVA, pero esto es quizá una presunción, estamos viendo un déficit grande en el presupuesto a 2021. Esto va a implicar una reducción, seguramente, en las obras del gobierno federal. En Pemex, lo que pasó en la administración pasada fue pues una cosa muy lamentable. O sea, la deuda pasó de 59,000 millones de dólares, como se ve en esta gráfica, a 103,000 millones de dólares al fin de 2018. Y esto es lo que esta administración ha tenido, ha llegado a una cúspide y hay un pequeño indicio de que está disminuyendo. Pero las
calificadoras pues han estado todos diciendo una calificación negativa de la deuda de Pemex. Aquí pueden ver la Fitch, pero desde luego la más importante es Standard & Poor's Global, que marca como BB negativa, BB, una calificación como BB, presenta un parámetros de protección adecuado. Sin embargo, es más probable que condiciones económicas adversas o cambios coyunturales conduzcan al debilitamiento de la capacidad del emisor para cumplir con sus compromisos financieros. ¿Qué quiere decir esto? Que si necesitamos créditos, estos créditos van a salir mucho más caros que si tuviéramos una calificación más benigna. Aquí se puede ver también otra de las causas, es la caída de los precios del crudo por barril y la balanza comercial de Pemex. Ustedes pueden ver que en 2016, por ejemplo, las importaciones eran más grandes que la producción, también en 2017. En 2018 fue mucho más, 2019 igual, pero ya en 2020, por el efecto de la pandemia, ya casi están equilibrados. Bueno, esa es una buena noticia. Si se reactiva la economía, pues vamos a necesitar más gasolina y más diésel, entonces volveremos a ser deficitarios. Los ingresos por ventas de gasolinas, pues vean ustedes el total del gas licuado abajo, las gasolinas abajo, la turbocina abajo, diésel abajo y el combustóleo abajo. Y el combustóleo se puede explicar por la falta de, la especificación ya no está siendo muy bienvenida y no se puede vender muy bien este combustóleo, por eso ha bajado también eso. Esto implica que si regresamos a la hoja de resultados de Pemex, pues hay un menor valor de las ventas de petrolíferos, que era muy importante para Pemex. Entonces, el balance general consolidado de Pemex indica que el total de activos ha ido disminuyendo con el tiempo y aquí está la evolución de la deuda a corto plazo, los proveedores, otras deudas que se tienen, la deuda financiera de largo plazo, el pasivo laboral y el patrimonio que ha ido pues siendo más negativo. ¿Por qué es importante que los ingenieros químicos sepamos esto? Porque tenemos que hacer el contexto del medio en donde nos estamos viendo para ver qué es lo que es factible hacer y qué es lo que no es factible hacer. La balanza de la industria química en México, a medida que los petroquímicos han ido bajando, ustedes pueden ver cómo hay un déficit creciente y unas importaciones crecientes desde los Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es el panorama que enfrenta Pemex actualmente? Las pérdidas durante el primer trimestre fueron 44,000 millones de pesos. Durante los últimos 4 trimestres ascienden a 864,126 millones de pesos. Hay una deuda con los proveedores de 156,000 millones de pesos y este es el panorama que Pemex tiene que afrontar y que ya está. No es que vaya a estar, ya está. Pero aquí viene, ¿qué ha pasado con otras empresas de refinación importantes? Pues lo mismo, han estado teniendo pérdidas, por ejemplo, Philips, 878 millones de pesos, ExxonMobil, 1.1 mil millones de dólares de pérdidas y Chevron perdió 8.3 mil millones de dólares. Shell, 18.4 mil millones de dólares. O sea, las compañías de petróleo han estado disminuyendo y Pemex, desde luego, al ser una compañía petrolera, pues también. Vienen las propuestas de mejora. No tenemos otra opción por el momento. Tenemos que incrementar la oferta de gas natural para, como decíamos antes, hacer productos de alto valor agregado. La directora de Senagas puso un proyecto de 2 etapas. Hacer una primera etapa con una inversión de 1.600 millones de pesos para incrementar hasta en 500 millones de pies cúbicos por día el gas importado al sureste del país. Esto viene acá de los gasoductos que se hicieron en el sexenio anterior
Nada más que ahora en la estación Zempoala hay que cambiar la rotación de los compresores para mandar el gas al sureste, incluyendo la refinería de Dos Bocas. Déjenme decirle que no tiene gas la refinería de Dos Bocas, ¿verdad? Entonces, esa es la primera etapa. La segunda etapa concluye en meter 2 compresores adicionales para incrementar hasta 2.600 millones de pies cúbicos por día de gas. Y ese gas se va a meter por el gasoducto que viene de Texas a Tuxpan, que es este de aquí. Pero se necesita hacer en Zempoala, por acá, se necesita hacer la instalación de esos 2 compresores. Ese proyecto está, ¿cómo se llama? Está suspendido todavía, no está terminado precisamente por la falta de dinero que implica toda la situación financiera de México y de Pemex. En este caso de la CFE, esto está por la CFE, pero es básicamente por falta de dinero. Ahora bien, la segunda la segunda parte es, desde luego, ver cómo se disminuyen esos 500 millones de pies cúbicos que decíamos anteriormente del gas venteado en plataformas. Entonces, aquí lo que recomendamos es hacer auditorías técnicas a cada una de las plataformas de procesamiento de gas, planes de proceso, almacenamiento, terminales marítimas, etcétera, para disminuir los venteos de gas. Tenemos que irnos ahora hilando delgado para no estar desperdiciando nuestro gas, que es muy útil para hacer el amoníaco, hacer el metanol y dar paso a la cadena de producción de petroquímicos. Las autoridades técnicas pudiera aprovecharse los equipos de trabajo de las universidades ahora con las becas que está dando la Presidencia de la República para que se hicieran esta conformación de equipos para revisar cada una de las operaciones y ver cómo se disminuye. Inclusive podrían participar hasta sus propios profesores o jubilados, personal jubilado, que los entrenaran para tener sangre joven en nuestro sistema de Pemex. Entonces, yo creo que se puede hacer mucho con estos procedimientos de auditorías técnicas. En la contaminación del gas natural con nitrógeno, bueno, ya estamos en niveles, no se puede seguir, porque esto ocasiona los venteos de gas en las plataformas, ocasiona que el etano se tiene que inyectar en mayor cantidad para recuperar el valor de poder calorífico. Y entonces aquí lo que hay que ver es cómo puede ponerse en operación la planta criogénica que está instalada en Ciudad Pemex. Ahí se requiere hacer un proyecto específico con los mejores cerebros para saber cómo vamos a manejar esto en el futuro. También se puede ir con el Instituto Mexicano del Petróleo para ver la posibilidad de usar membranas de intercambio para separar el nitrógeno del gas natural. El Instituto Mexicano ha hecho estudios y puede asesorar para poner estas plantas de absorción en los lugares donde se requiera. Pero no hay nada por escrito, o sea, hay que hacer el proyecto, ¿sí? Hay que hacer el proyecto. Todos son buenas intenciones, pero nadie dice, oye, vamos a hacer una política de mejora del gas natural. Esto es lo que hay que hacer. Inclusive, si no se puede o se retrasa la cuestión de la importación de gas desde los Estados Unidos, de fase gaseosa, se pudiera hacer fase líquida, anclando un tanque FSRU de almacenamiento de gas, como es en Pajaritos, y hacer facilidades de vaporización ahí mismo para abastecer al troncal, como este proyecto que teníamos antes, que no fue aprobado por Pemex, ya podría estar operando ahorita haciendo amoníaco.
En la cuestión del etano, pues es prácticamente lo mismo. No hay producción de etano porque no hay más producción de gas amargo. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Bueno, pues se está importando más etano en fase líquida desde los campos de Texas, desde los campos donde el etano se está obteniendo por el fracking, que nosotros estamos haciéndole el feo. Ahí va un mensaje, ¿no? Entonces, ese etano lo estamos trayendo a la terminal de Pajaritos, en donde transformamos la terminal de etileno en terminal de etano. Y entonces estamos vaporizando con los vaporizadores a base de vapor de etileno, los transformamos en vaporizadores de etano y están dándole vida a las plantas de etileno de Cangrejera y Morelos. De otra manera, aunque ustedes vieron las gráficas de producción caídas, hubieran estado más caídas todavía. Entonces, como no hay vapor en la terminal, se están instalando ahorita en este momento 18 vaporizadores de tipo ecológico en este momento para subir la cantidad de etano de 900 toneladas actuales a otras 900 para tener un total de 1,800 toneladas por día que le pueden dar carga a 3/4 partes de una planta grande de Cangrejera o de Morelos. Eso significa más derivados del etileno, más óxido de etileno y más valor para la petroquímica. Este proyecto se va a terminar en diciembre de este año. Ya que estamos metidos con el problema de los fertilizantes, si una vez que ustedes tienen más gas, pueden hacer más amoníaco, más CO2, y entonces se puede echar a andar, aunque sea una unidad de la planta de urea de Pajaritos. También hay que hacer una auditoría técnica para tener por lo menos una unidad de las 2 unidades para ver qué se requiere para que esa planta esté operable. Me dicen las gentes que están ahí que una planta puede operar con una inversión menor de las que ya se han hecho. La ventaja es que da un margen por cada tonelada de urea de $170 por tonelada. Fíjense qué bueno. O sea, como la urea se hace con 2 moléculas de CO2 y una de amoníaco, pues el CO2 prácticamente regalado. Entonces, aquí le podemos sacar un valor agregado importante de $170 y sobre todo, tener menos dependencia de la urea producida en Ucrania que se importa y darle valor a las plantas de Cozoleacaque en Minatitlán. Nosotros en Pemex hacemos somos muy buenos para hacer el amoníaco y el etileno. Entonces, ahí podemos usar esto. Nada más se requiere hacer esto, una auditoría técnica. Las refinerías son una fuente, como decíamos antes, de producción de petroquímicos, como es el propileno, el isobutileno, el etileno que no se separa de las plantas FCC, el benceno y el tolueno que van en exceso en nuestras gasolinas, desgraciadamente. Estos son cancerígenos. Entonces, eventualmente, a medida que se vaya viendo la conveniencia de disminuir estos cancerígenos, aquí hay una fuente de producción de benceno y tolueno. Entonces, por eso es importante incrementar la alimentación de crudo a las refinerías y hacer más petroquímicos. Nuestras refinerías, como decíamos, fueron diseñadas para una mezcla de crudo istmo y crudo maya de 70-30 aproximadamente. Hay ciertas refinerías, como son la de Salamanca y la de Tula, que no tienen planta coquizadora. La de Tula está la planta coquizadora instalada a medias. Hay que terminar ese proyecto. Pero mientras se termina, que eso llevaría 3 años y algo así como $3,000 millones, si es que se tienen, se pudiera alimentar crudo ligero. Entonces, aquí está un ejercicio de alimentar 500,000 barriles de crudo West Texas a las refinerías de Tula y Salamanca, ¿sí? Entonces, se me ocurrió hacer esta hoja de cálculo para ver si convenía económicamente. Y entonces, claro, van ustedes a tener un incremento en la producción de gasolinas, ¿sí? Importante, fíjense, 17
el valor de las gasolinas 7 millones contra 28, ¿verdad? 150,000 barriles contra 250,000. De destilados intermedios, ¿verdad? De 100 a 125 de 14 a 17 millones de dólares diarios. Claro, habría que pagar un premium porque el West Texas es más caro que la mezcla mexicana. Pero al final del camino, con los productos petroquímicos, que es importante también, se tiene un valor de 6,745,000 dólares cada día de operación. Entonces, si esto se hace con los simuladores del Instituto Mexicano del Petróleo, como Dios manda, no como este orden de magnitud, habría que rectificar esto. Y si esto es cierto, pues ahí tenemos una solución rápida y de corto plazo para mejorar la calidad y la cantidad de los combustibles, disminuir el combustóleo y tener un margen adicional que nos ayude al balance económico de Pemex. En etileno de Cangrejera y Morelos fueron hechos con materia prima únicamente con etano. Entonces, pues al disminuir el etano, pues las pobres plantas pues, no pueden producir lo que deberían de producir. Pero afortunadamente, los 10 hornos de pirólisis de cada una de esas plantas pueden ser adaptados, especialmente 6 que no han sido modernizados, para procesar naftas. Entonces, naftas o propano que se puede importar para alimentar al etano en la mezcla y producir etileno. Aquí está el primer balance de materiales con etano, es de orden de magnitud también, para llegar a una capacidad original de 600,000 toneladas. Vean ustedes que sí se sigue usando etano, pero ahora se usa el complemento con propano y se obtienen todos estos productos que nos pueden dar el etileno, desde luego, el hidrógeno, propileno, importantísimo, el butadieno, el buteno y gasolina de pirólisis, que son aromáticos. Ahora bien, repito, esto también se puede usar con gasolinas naturales. Y entonces se obtienen más. Si no estuviera propano, se meten esta cantidad de gasolinas naturales y se obtienen más cantidad de productos petroquímicos precursores. ¿Sí? Ahora, esto ¿conviene o no conviene? Conviene económicamente, hay que hacerlo. Esto es orden de magnitud, pero esto conviene hacerlo económicamente. En los anexos están los cálculos del margen que tenemos. Y les puedo decir que en los dos casos, tanto con mezclando propano o mezclando gasolinas naturales, el tiempo de pago de los 500 millones de dólares que tenemos que hacer para modificar cada planta se paga en menos de un año. Entonces necesitamos ese dinero. ¿Sí? Necesitamos conseguir ese dinero de alguien que entre. Esto es una idea que debe de ser afinada. Aquí está la estimación del valor de venta craqueando una mezcla de etano y propano, y aquí está el punto 87 años del retorno de la inversión, y en el caso de las gasolinas naturales, punto 95 años. Esto se hizo con información de esta fuente. Debe de hacerse, como digo, con una simulación más estricta, pero este es el orden de magnitud. ¿Sí? Entonces, este es un proyecto perfectamente factible de hacer. ¿Sí? Aparte, se puede integrar una refinería petroquímica, que esta idea la sacó el presidente el pasado mes de junio, allá en Cangrejera. Entonces, se puede hacer los dos proyectos, la modificación de las plantas de etileno y la rehabilitación de las plantas de despuntamiento de crudo y de una planta de vacío y una planta FCC en Cangrejera para hacer este proyecto. El rojo es prácticamente las unidades de refinación, y aquí están las plantas de Cangrejera y Morelos modernizadas, el complejo de aromáticos modernizado y la planta BTX modernizada y rehabilitada, junto con la planta CCR que ya está, la planta reformada CCR que ya está operando,
y la unidad de hidrosulfuro de gasolina de diésel. Este sería el esquema, el esquema de proceso de bloques de esta propuesta. Si se hiciera esta integración de la refinería petroquímica, el margen que tenemos en refinación, en el mejor de los casos de alrededor de $15 por cada barril, se puede subir a $27 por barril. De hecho, en las refinerías americanas, es este esquema de integración con la refinería petroquímica lo que les da los mejores rendimientos. Entonces, esta filmina sirve para ilustrar lo anterior. No podía pasar por la producción adicional de gas natural en los yacimientos no convencionales. Ustedes vieron nuestras reservas en los yacimientos convencionales cómo han ido bajando y bajando. Y sin embargo, en los yacimientos no convencionales tenemos una gran cantidad de reservas, como se muestra en esta filmina. Aquí pueden ver la cantidad, y eso es precisamente de gas. Entonces, estas reservas convencionales, vean la cantidad de hidrocarburos que tenemos. Esta es una fuente de las reservas convencionales, son 75.500, y esto es lo que tenemos en las reservas no convencionales. Pero estas están esperando que la administración actual dé la luz verde para poder operarlas. No se operan porque dice el gobierno federal que la escasez de agua, que es intensiva en este uso de tecnologías para la extracción, es muy peleada en toda esta zona, pero se podría hacer una prueba en Tampico, Misantla. Aquí se puede hacer unos pozos exploratorios, se puede hacer un inicio de la industria para ver qué aprendemos. Necesitamos aprender de los grandes yacimientos de los Estados Unidos, que están acá, exactamente, en Eagle Ford, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el premio? El premio es, me voy a saltar hasta acá, precisamente los anexos, son todos los anexos que ustedes tienen a su disposición. Y ustedes pueden ver lo que se ha hecho en Estados Unidos. Miren, todo el gas de fracking y todo esto ha hecho todas estas inversiones que ustedes pueden ver de la industria petroquímica entre Luisiana y Texas. Entonces, acá está nuestro país, esperando que tengamos la iniciativa para poder ir haciendo esto. Es lo que produce el gran valor agregado en los Estados Unidos. Muy bien. Gracias, el ingeniero Alejandro Villalobos, con tu magnífica presentación que realmente nos plantea el panorama actual de la industria petroquímica, de la cual se deriva la industria química y que requiere precisamente gran impulso a su desarrollo. Continuamos con el ingeniero Dieter Pfeffer-Mateos, que nos va a presentar su punto de vista sobre este tema. Adelante, Dieter, gracias. No, al contrario, muchas gracias. Gracias al ingeniero Juan de Dios Mastachi y al Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos por esta invitación a participar aquí en el foro virtual de la industria química de México y América Latina. A mí me pidieron exponer el tema del el desarrollo de la industria química, ¿no? Me pidieron que lo hiciera en 15 minutos, creo que ya nada más voy a tener 5, pero bueno, lo trataremos de hacer lo más rápido posible. Antes de iniciar, pues sí es importante entender esto de qué es el desarrollo, ¿verdad? Porque como últimamente ha habido algunas tendencias o modas, ¿verdad? Que si el desarrollo es la felicidad y eso, pues yo mejor me voy a centrar en esto que dice que el desarrollo es un sinónimo de relación, se refiere al proceso de cambio y crecimiento relacionado con una situación en particular, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre crecimiento, ¿no? Pero primero es importante explicar por qué es importante que se desarrolle en la industria química, ¿no? Porque muchos preguntarán, ¿pero por qué la industria química es importante que se desarrolle?
En primer lugar, porque es una industria esencial, ¿verdad?, que suministra la cadena de valor de muchos segmentos industriales como el automotriz, aeroespacial, alimenticio, farmacéutico, minería, siderúrgica, construcción, la textil, fertilizantes, etcétera, 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 ¿no? Por otro lado, por cada dólar que genera la industria química, se generan 4.2 dólares adicionales en otros sectores de la economía mundial. La industria química contribuye con 5.7 billones de dólares al PIB mundial y aporta 120 millones de puestos de trabajo. Es el quinto sector industrial a nivel mundial y en muchos países contribuye con más del 7% del Producto Interno Bruto. Por eso es muy importante que se desarrolle la industria química en todos los países. Para llegar a definir si estamos realmente desarrollándonos como industria en México o no, les voy a presentar rápidamente unas gráficas para poder llegar a ese punto, ¿no? Aquí vemos una gráfica de la producción de la industria química a través de los últimos 10 años, en la cual vemos una tendencia a la baja. Y obviamente si lo vemos aunado este año con la situación, ¿verdad?, del COVID-19 que afectó en un 6% con respecto a la producción del año anterior, pues vemos que justamente hay esta tendencia a la baja, ¿no? Por el otro lado, y como bien lo comentó el ingeniero Villalobos, ¿verdad?, pues la industria petroquímica pues es base, ¿verdad?, para la industria química. No puede existir la industria química sin la industria petroquímica, ¿no? Y como bien lo vimos en sus gráficas, ¿verdad?, en la parte superior vemos el consumo aparente a nivel nacional, cómo ha ido creciendo afortunadamente cada año, pero la producción de estos petroquímicos pues básicamente se ha estancado, ¿verdad? Entonces, este gran diferencial, pues como bien lo había dicho el ingeniero Villalobos, se tiene que importar. Y no habría problema si las importaciones fueran al mismo costo, ¿verdad?, que el producto nacional, que fueran con facilidad logística y todo, pero al contrario, ¿verdad?, estas importaciones nos cuestan más, estas importaciones nos complican la logística, la distribución, han ocasionado paros de planta, entonces realmente esta importación nos sale cara, ¿no? Por el otro lado, si vemos la dependencia ya de esta importación, hablando de hace unos 18 años, pues se importaba 50% de lo que requeríamos como productos químicos, y el día de hoy estamos alcanzando ya niveles del 76%, digamos cerca del 80%, ¿no? Entonces, obviamente, como digo, si importáramos, pero en las mismas condiciones de precio, calidad, tiempos, ¿verdad?, pues no había problema, pero no es así. Entonces, realmente, cada vez que importamos más, nos está pegando en la competitividad de la industria química nacional. Aquí tenemos también algo que el ingeniero Villalobos nos explicó muy bien, es la parte del gas natural, que es fundamental en los procesos de la industria química, ¿no? Y obviamente ha habido una disminución en la producción nacional, hemos tenido que importar mucho gas, pero el problema es que no ha sido suficiente, ¿no? Hay muchos complejos, como lo comentó también el ingeniero Villalobos, que han quedado pues a baja capacidad porque no hay el suficiente gas natural o no se tiene el gas natural con la calidad necesaria. Y obviamente todo esto se resume en que no tenemos las materias primas en la industria química que necesitamos para desarrollarnos, ¿verdad? Nos hace falta gas natural, nos hace falta etano, etileno, óxido de etileno, amoníaco, CO2, propano, butano, bueno, así puede seguir la lista, pues, mucho mayor, ¿verdad? Y otro punto importante es justamente la contribución de la industria química en el PIB, ¿no?, que hemos visto que, pues, no supera el 2%, ¿verdad?, cuando en los 80, como vimos, estaba arriba del 6, casi 10% de contribución al PIB nacional, ¿no? Entonces, aquí, después de analizar esto, y hemos visto también cómo en países muy desarrollados, pues la contribución de la industria química en el Producto Interno Bruto de ese país es muy grande y aquí apenas llegamos a este 2%, ¿no? Entonces, después de analizar todas estas gráficas, la pregunta es,
¿se está realmente desarrollando la industria química en México? Después de ver estas gráficas, pues a lo mejor muchos dirían, no, pues realmente no, ¿verdad? Pero yo sí pienso que sí se ha desarrollado, ¿no? Sí se ha desarrollado, pero hay mucho potencial para desarrollar la industria química en México, ¿no? Y eso creo que es lo más importante y destacado, es ese potencial que tenemos, ¿verdad? Ante los recursos, ante el conocimiento de las personas, ante este capital de trabajo que se tiene, ¿verdad? A los recursos, ¿no? Entonces hay realmente un potencial muy grande, ¿no? Y otro punto que quiero manifestar aquí es que se debe desarrollar la industria química, ¿no? No es si queremos, se debe desarrollar porque vemos la importancia que aporta la industria química en muchas otras segmentos industriales y sobre todo la aportación al Producto Interno Bruto, ¿no? Para esto, pues hay muchos retos, ¿no? Para desarrollar la industria química en México. Aquí uno de los puntos que quiero destacar es que Pemex, para que pueda suministrar las materias primas necesarias para toda la industria química nacional de forma continua, ¿verdad? Porque obviamente si no hay continuidad en el suministro, pues no ayuda, ¿verdad? Que sea de calidad y a precios competitivos, porque obviamente, pues no estamos solos, ¿verdad? Sabemos que ahora hay una competencia global para establecerse en un lugar o en otro, para comprar ciertos u otros productos. Estamos en una competencia campal, pero mundial, ¿no? Entonces necesitamos tener esta fuente de suministro continua a buenos precios y obviamente aquí estamos hablando del gas natural, del etano, del propano, del butano, del óxido etileno, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Por otro lado, necesitamos como industria química, pues un Pemex fuerte, ¿verdad? De nada sirve un Pemex en estas condiciones que ya nos platicó el ingeniero Villalobos. Necesitamos un Pemex realmente fuerte que sea un proveedor clave para la industria química nacional, ¿no? Y obviamente el gas natural, pues es un combustible estratégico, ¿no? Y es un combustible estratégico para toda la economía nacional, no nada más se hable de la industria química, que obviamente es un factor primordial, ¿no? Pero para la economía nacional es fundamental este combustible, ¿no? Y por el otro lado, pues requerimos que se garantice su abasto, ¿verdad? En cuanto a calidad y en cantidad para todo lo que es la industria química y petroquímica. Ahora, ¿cómo lograr esto? Pues por un lado, consideramos que es muy importante que se hagan alianzas estratégicas, ¿verdad?, entre Pemex y la industria química privada para incorporar pues nuevas tecnologías, aumentar capacidad de producción y bajar los costos, ¿verdad? No podemos tener una industria química que sea competitiva si no tenemos pues, las materias primas y si no las tenemos también a buenos precios, ¿verdad? Y esto lo quiero recalcar que no solo aplica para Pemex, ¿verdad? También aplica para la Comisión Federal de Electricidad, porque necesitamos también una CFE fuerte, ¿no? Necesitamos una CFE fuerte también con alianzas estratégicas con la industria privada, ¿verdad? Para que tengamos justamente este abasto de tanto de energía como de productos de forma constante, a buenos precios, de buena calidad. Y por lo tanto, no podemos imaginar en la industria química el tener un CFE o un Pemex solos, ¿verdad? O sea, nosotros vemos que se tiene que hacer esta alianza estratégica para poder desarrollar, ¿verdad? Como bien lo comentó también en la presentación anterior, pues hay muchas inversiones muy importantes, obviamente con retornos muy interesantes, pero que ahorita por la situación financiera que está pasando Pemex es difícil acceder a buenos créditos, a buenas tasas, y obviamente por estos montos de cientos de millones de dólares, pues es una situación difícil para poderla hacer solo, ¿no? Y lo mismo pasa con CFE, ¿verdad? Por otro lado, también se requieren estímulos fiscales y económicos para acelerar el desarrollo de la industria química, ¿verdad? Y esto no nada más ahorita por la situación de la pandemia, que esperemos que ya pase prontamente, sino es una situación que ya se veía desde años atrás, ¿no? Si no tenemos estos estímulos fiscales, estos estímulos económicos, pues es muy difícil que los inversionistas sigan creyendo en México, sigan invirtiendo en México,
que no haya las condiciones contractuales legales que den certidumbre a estas inversiones. Entonces, sí es muy importante que se tome esta parte también. Como digo, el COVID pues vino a empeorar, ¿verdad?, la situación, pero esperemos que sea algo pasajero, como bien se dice, ¿verdad? Pero ya veníamos arrastrando esta situación y por eso decimos que es importante estos estímulos fiscales y económicos, ¿no? Y por el otro lado, se requiere realmente una política clara y segura para el desarrollo de reservas, producción, suministro y comercialización del gas natural, ¿no? El gas natural, como ya lo vimos, es un elemento indispensable en la industria química, en la industria petroquímica, ¿verdad? Y por un lado tenemos la fortuna de estar de vecinos a uno de los países mayores en producción de gas natural, a muy buenos precios, que ya muchos otros países quisieran tener acceso a esos precios, pero hay mucho que hacer, como bien también se mencionó en la plática anterior, para poder tener acceso a él, más aparte la producción que tenemos que hacer también aquí en México para tener esa disponibilidad de gas natural. Es sumamente importante para la industria química y para la industria petroquímica, ¿no? Entonces, en general, pues es lo que yo quería comentarles en este breve espacio sobre lo que vemos nosotros en el desarrollo de la industria química. Y como decimos, y como bien se comentó anteriormente, debemos hacer crecer la industria química. Es fundamental para el crecimiento del país, ¿no? Pues eso es mi comentario. Muchas gracias por su atención. Gracias. Le cedemos la palabra a el maestro en ciencias Enrique Aguilar para que nos platique también su punto de vista de alternativas de materias primas. Ya vimos la importancia de petróleos mexicanos en la producción de crudo y gas. Entonces, Enrique nos va a platicar un poquito más, ampliarnos estos conceptos. Adelante, Enrique, gracias. Muchas gracias, Juan de Dios. Yo quiero agradecer y lo voy a decir con mucho gusto, a nuestro IMIC y desde luego al CONIG, a la Sociedad Química, por tomar una iniciativa que a mí en estos momentos me parece tan importante. Bien, a mí me gusta en las pláticas siempre tener una primera lámina de objetivo, de tal manera de que quien la escucha sepa qué se puede esperar a la conclusión de esta plática. Y en este caso, los objetivos pues están ahí resaltados, es identificar los retos estratégicos. Y bueno, me dejaron un trabajo ingrato de hablar de la industria de transformación de hidrocarburos, porque esto implica refinación, procesamiento de gas y petroquímica. Y bueno, en el tiempo que tenemos, pues es un reto de síntesis que trataré de enfrentarlo. Y desde luego, no quedarse solamente a hablar de los retos, sino lo importante, como también lo hace un médico, por ejemplo, es no solamente diagnosticar una enfermedad correctamente, porque bueno, uno va al médico no para que le diga que está enfermo, pues uno va a verlos porque sabe que está enfermo, pero que diga que finalmente cuáles son las acciones que debemos tomar y qué camino seguir para recuperar la salud. Ese sería el caso de nuestra industria. La que sigue. Yo me quiero referir a 5 puntos que los voy a tratar brevemente cada uno. Los retos de la industria de transformación, refinación, después procesamiento de gas, después petroquímica, y al final quiero dar mi visión del futuro, cómo veo yo el futuro de nuestra industria. Antes de continuar, quiero situar un contexto que se me ocurrió hoy en la mañana, de decir, bueno, ¿por qué tenemos tantos problemas y nos enredamos a veces en discusiones difíciles, ¿no? Bueno, algo que se me ocurre como un contexto es que recordemos que nuestra población ha crecido de una forma terrible con respecto a muchos otros países. Baste decir que nuestra población en 1940 era apenas de 21 millones de habitantes. Y pongo 1940 porque pues es el dato recién dada la expropiación. En 1970, cuando se inicia ese gran despegue del momento de oro, y diría yo, de la industria petrolera, donde se hacen grandes refinerías, grandes centros procesadores de gas, grandes centros petroquímicos, en 1970 ya éramos 63 millones de habitantes. Es decir, se multiplicó por 3 la población y ahorita en 2020 somos 126 millones de habitantes.
casi en forma exacta, del 40 al 70 se triplicó la población y del 70 al 20 se duplicó. De tal manera que de la expropiación que tanto leemos y añoramos, pues tenemos un México con 6 veces más habitantes que en esa época, con un abatimiento importante del analfabetismo de 40% a 8% y con un uso mucho más intensivo de la energía que lo que se tenía en esos tiempos. Entonces, en ese contexto hemos tenido que desarrollarnos y adaptarnos a los cambios, a la globalización que se ha dado, como lo dijo Dieter hace un momento, y bueno, pues ese es parte del contexto en el que tenemos que situar el análisis que voy a hacer en este momento. La que sigue, por favor. Muy rápidamente, para algunos, para la mayoría de quienes me oyen, esto es muy claro. La que sigue, Gaby, por favor. Pero también me gustaría situar el contexto antes de entrar en el tema. Hablar de la cadena de transformación de los hidrocarburos. En realidad esta lámina se las presento porque no podemos analizar un bloque de los que están aquí aislado, es decir, desde que recibimos el petróleo crudo y el gas en las refinerías, en los centros procesadores y después en las plantas petroquímicas, hay una interacción muy importante que para hacer un análisis correcto no podemos perder de vista, ¿no? El petróleo crudo genera combustibles, pero en forma muy importante también materias primas para la petroquímica, como son el propileno y las naftas. El gas natural también que se recibe, ya sea asociado al petróleo o de pozos de gas seco, pues se procesa para fundamentalmente obtener gas natural o metano combustible, pero también etano, que el etano, como ya todos lo sabemos, pues forma el árbol principal, el árbol central de la industria petroquímica. Entonces, esta lámina es para que nunca perdamos de vista en cualquier análisis esa interconexión que hay entre las 3 grandes industrias de transformación de los hidrocarburos. La que sigue, pueden ver ustedes que yo quiero empezar al revés. Voy a leer de derecha a izquierda. Es decir, si yo fuera médico, primero les voy a decir, mire, usted está enfermo de esto. Y después, primero le voy a decir, mire, usted, aquí está su receta, váyase a la farmacia a comprar su medida y se la toma. ¿Por qué? Bueno, y después voy a desarrollar hacia atrás. Y entonces empiezo con el final. Para mí, en síntesis, los grandes retos para modernizar y fortalecer nuestra industria son 6. El primero, ya se ha dicho por quienes me antecedieron, es aumentar la producción de crudo y gas natural. Después, optimizar la dieta, es decir, la calidad de los crudos que se procesan en nuestras refinerías. Ya también se habló de que tenemos diferentes tipos de crudos y que las plantas no fueron diseñadas para los crudos difíciles que tenemos ahora. Entonces, ese es un segundo reto. El tercero es modernizar las instalaciones existentes en el Sistema Nacional de Refinación, lo que se ha llamado la rehabilitación de las refinerías, pero yo voy a ahondar en ese punto que se me hace que es un punto fino, porque decir que vamos a rehabilitar, pues es un genérico. ¿Cómo? ¿Qué? ¿A qué costo? ¿A qué beneficio? Bueno, lo vamos a mencionar en un momento. El cuarto reto me parece que es en la industria de refinación particularmente reducir la producción de combustóleo. ¿Por qué? Pues porque el combustóleo es el residuo, es la basura de la refinación y además cada vez su uso está más restringido por aspectos de tipo ambiental. Es una fracción ya residual que tiene muchos contaminantes, azufre, metales, etcétera, y prácticamente su uso para producir electricidad está ya restringido, ¿no? Ese modelo donde siempre a un lado de la refinería había una planta termoeléctrica, pues eso ya, alimentada por combustóleo, pues eso ya es historia. Entonces, entre más combustóleo procesamos, más problemas de logística operativa y de transporte tenemos en el Sistema Nacional de Refinación. El quinto reto, ya se ha tocado el tema, es mejorar la calidad del gas natural que estamos produciendo en este momento en el sureste. Y el último, me parece, Dieter lo dijo, yo lo voy a consolidar, es fortalecer el desarrollo de cadenas productivas en petroquímica. Como vamos a ver, este negocio, la palabra clave es integración de cadenas productivas. No tengo tiempo, pero he hecho un análisis profundo de los grandes países que tienen petroquímica. Y bueno, Alemania, por ejemplo, ¿no? No tiene petróleo, no tiene gas, lo trae importado,
pero lo mete a sus sistemas petroquímicos y los productos finales ni siquiera son etileno o polietileno, ¿eh? Sus productos finales son aspirinas, sus productos finales son composites, plásticos de alto valor y todos en una misma localización. Entonces, esa integración de cadenas productivas, como voy a ver en un momento, es uno de los elementos claves que habría que atender si queremos recomponer el tejido del sistema petroquímico nacional. La que sigue. Y entonces quiero empezar con refinación. Y rápidamente también crear un contexto rápido. La producción de petróleo crudo ha tenido, bueno, aquí tengo de prácticamente del siglo XXI, del 2002 a la fecha, y vemos una evolución muy interesante. Y la dividí así, esto lo tomé de un reporte de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, es muy interesante. Se puede ver que tuvimos un máximo histórico en 2000, más o menos 2004 por ahí, tuvimos un máximo histórico de producción de 3.4 millones de barriles por día, que se debió fundamentalmente al desarrollo de Cantarell, que no, vale la pena mencionar que empezó su producción en 1979 y esa distribución que ven abajo, la que está en color mostaza, pues ese máximo total es prácticamente debido a la gran producción que se tuvo en Cantarell en esa época. Pero justamente viendo la curva de Cantarell, ven ustedes un descenso muy pronunciado a partir de 2005. Se viene una declinación muy rápida de ese pozo y entonces pues el total de la producción, ahora como todos sabemos, anda en un 1.6 millones de barriles por día, inclusive un poco menos. Esta es la historia. La que sigue, quisiera referirme ahora al futuro, la perspectiva que se tiene de petróleo crudo. Esta perspectiva la tomé de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Tiene varios escenarios, pero este es digamos, un escenario medio, donde incluyen asignaciones a la empresa privada, migraciones y las rondas que se han asignado a empresas de exploración y producción privadas. Bueno, aquí aún así se puede ver, esto es una prospección hasta 2034, que no es optimista el escenario. El escenario es que andaremos ahorita recuperando quizá a 1.85 millones de barriles por día, pero viene una declinación importante si no se logra tener éxito en las actividades de exploración y producción. Estos son datos oficiales de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. La que sigue, por favor. Vamos a ver ahora, esto a mí me parece fundamental. Siempre que hablamos de petróleo crudo, nos referimos a barriles, como si el petróleo crudo fuera un estándar como es el agua. Es decir, si ustedes me hablan de 20 litros de agua y por otro lado 80 litros de agua, sé de qué me están hablando. Pero el petróleo, y esta lámina es para enfatizar eso, es una palabra genérica. Hay tantos petróleos, hay tantas calidades de petróleo como petróleos hay en el mundo. En México, y esta lámina trata brevemente de hablar de la calidad del petróleo. Es como si habláramos de naranjas. Pues la palabra naranja es un genérico, pero hay naranjas que tienen más jugo, hay naranjas que tienen más cáscara, hay naranjas que tienen más. Podemos ver que nuestro crudo estrella, digamos, el crudo Olmeca, estas barras representan la de abajo, la azul claro, representa la cantidad de gasolina que tiene el crudo. Y vemos entonces, leyendo de izquierda a derecha, que el crudo, nuestro crudo estrella tiene 30% de gasolina, el Istmo baja 22%, el Maya baja a 16%, casi la mitad de gasolina del Olmeca, y desgraciadamente el Kumalov-Sab, que estaba pensado para sustituir la declinación de Cantarell, pues tiene apenas 8% de gasolina. Pero por si esto fuera poco, vean la barra negra, la parte superior de cada una de las barras, y vemos la cantidad de residuo que tiene. Este residuo, el crudo extraligero apenas tiene 12%. Sigan leyendo derecha e izquierda y verán que el Kumalov tiene la mitad de residuo. Es decir, el crudo Kumalov, el más pesado que disponemos, tiene 50% de basura.
Y por si fuera poco, para terminar la historia, tenemos con azufre, aquí tengo un error en el número, es muy poco azufre en el Olmeca, 1.5 en el Istmo, 3.5 en el Maya, pero, y ahí hay un errorcito, por favor, tenemos 5%, ese que dice 0.0 es 5.0. A lo mejor del rubor que me dio, mi inconsciente no puso el 5, pero el contenido de azufre en el crudo extrapesado es 5%. Terrible para refinar, para la metalurgia, para el rendimiento, para los parámetros que determinan el desempeño de la refinación. La que sigue, esta es la calidad de los crudos, pero pues siempre la naturaleza a veces nos hace alguna broma. Y aquí presento ya no la calidad, sino la cantidad. Desgraciadamente, como pueden ver ustedes, tenemos actualmente 1 millón de barriles por día de producción de crudo pesado, que corresponde a las 2/3 partes de la producción total. Tenemos 28% de crudo ligero y apenas 9% del crudo extraligero. De tal manera que tenemos que vivir con un crudo difícil, un crudo muy agresivo y muy difícil de refinar y muy difícil de lograr desempeños de clase mundial de este proceso de refinación. La que sigue, por favor. Ahora, quiero presentar, y complementa lo presentado en la primera sesión, el procesamiento de crudo que hace un mes se publicó por parte de Pemex. Ahí tienen ustedes las dos referencias que reflejan estos números. Y aquí esta lámina presenta en julio cómo estaban comportándose todas las refinerías del Sistema Nacional de Refinación. Y vemos que lo que está con azul, la barra con azul es la capacidad de diseño, y la barra que está con café, con un color mostaza, es lo que se está procesando en este momento. Vean ustedes, por ejemplo, el caso patético de Tula, que de 315,000 barriles por día de capacidad de placa, apenas se está procesando 33,000 barriles por día. Lo equivalente a una refinería del Caribe, a una refinería de países muy pequeños, con la consecuente pérdida de eficiencia, no solamente eficiencia técnica, eficiencia de rentabilidad. Tener grandes hornos, tener grandes plantas de reformación para producir hidrógeno, que están hechas para 315,000 barriles por día, pues operarlos al 10% de capacidad. Eso en términos energéticos, en términos mecánicos, en términos de fatigas de equipo, es terrible. Y esa es la situación que tenemos prácticamente al día de hoy. ¿Y esto en qué resulta? Bueno, resulta, la que sigue, resulta en que desgraciadamente esta lámina presenta cuánta gasolina, que es el producto estrella desde luego de la refinación, cuánta gasolina está demandando el país y cuánta gasolina estamos produciendo. Vean, afortunadamente en cuanto a producción, se ha estabilizado la demanda, inclusive ha bajado un poco abajo de los 800,000 barriles por día. Eso deja de presionar en términos de demanda. Pero vean, por favor, la oferta nacional. Es increíble que hayamos llegado en 2019 a producir apenas 160,000 barriles por día de gasolina. Esto nos sitúa en una condición de dependencia terrible, ¿eh? Y yo cuando hablo de este tema, a veces dice, no, es que aspectos políticos y todo. Yo dejaría inclusive los aspectos políticos en el cajón y les diría, la mayor parte de la gasolina la estamos trayendo de los Estados Unidos, de la zona de Houston, Luisiana. Bueno, es la zona de mayor actividad de huracanes en el planeta. Y digamos, el protocolo de emergencias energéticas en los Estados Unidos, en sus primeros artículos dice, cuando tengamos amenaza de un huracán grado 5 en la costa del Golfo, en tal altitud y en tal altitud y latitud, cerramos, la primera acción es cerrar las válvulas de importación de petrolíferos. Y entonces, eso pasó, digamos, no estamos hablando de cosas aisladas, estamos diciendo que
el Katrina y el Harvey, que sucedieron recientemente, nos tuvieron a punto de cerrar la válvula. Bueno, cerraron la válvula, pero afortunadamente pudimos pasar, librar el tiempo de almacenamiento. Pero imagínense una cosa más grave, pues nos quedamos con 160,000 barriles por día de gasolina. Y eso, el impacto económico que esto es terrible y no me lo quiero imaginar. Pero esta es la situación que tenemos en este momento. La que sigue, y entonces, aquí estoy presentándoles el problema de la basura, del combustóleo. Esta lámina les presenta también lo que tenemos en este momento de producción de gasolina y combustóleo. En realidad lo importante en esta gráfica es el combustóleo que estamos produciendo, como ustedes ven, casi la misma cantidad de gasolina que de combustóleo. Y ustedes me dicen, bueno, pues sí, ya perdimos valor. No. ¿Saben la causa principal de la baja de producción en las refinerías que están en tierra, como Salamanca y Tula? Es que se llenan sus sistemas de almacenamiento, no tienen manera de sacarlos al mar y además, como ya dijo Alejandro Villalobos, las especificaciones de ese combustóleo que ahora se han hecho más severas, pues no cumplen con la nueva especificación de 0.5% de azufre para el combustóleo marino, y entonces tenemos un verdadero problema por producir combustóleo. ¿Y por qué lo producimos? Pues porque estamos procesando crudo pesado. El crudo pesado por naturaleza es el bagazo de la naranja, gruesísimo, y no sabemos qué hacer con él, y ese problema de logística se hace un efecto dominó para pegarle a la producción en cada una de las refinerías. Y la que sigue entonces, yo quisiera terminar con dos láminas, la parte de refinación, decir, a ver, entonces, ¿cuáles son los retos estratégicos? Desde luego, muchos de ustedes van a decir, bueno, son los retos y ahora cuélgame proyectos. Bueno, pues en realidad la planeación estratégica es eso, ¿no? Establecer retos y después establecer proyectos que vayan abonando a favor de vencer esos retos. Por lo pronto les presento los retos estratégicos. Y leyendo en el sentido de las necesidades del reloj, a las 12 horas les presento bueno, sería a las 2 de la tarde. Vamos a empezar ahí. Recuperar capacidad de procesamiento de refinerías actuales. Pues esto, con las láminas que les acabo de presentar, creo que ni se tiene que discutir, ¿no? O estar operando a la tercera parte de capacidad es un desperdicio de inversión, desperdicio de energía, desperdicio de mano de obra, desperdicio de todo. Entonces, para mí sería el primer reto para hacerlo astutamente, hacerlo con bisturí, de tal manera asegurar que podemos hacer rehabilitaciones decorosas, diría yo, ¿no? Porque ahorita se me viene a la memoria recordar que nuestras refinerías no son jóvenes, ¿eh? La refinería más moderna es la refinería de Salina Cruz, que arrancó en 1979. Son refinerías que tienen, la más joven, la muchacha más joven de esa fiesta, tiene 40 años. Salamanca arrancó en 1950, 70 años. Y así nos vamos, ¿eh? Así nos vamos. Y entonces, bueno, Minatitlán y Madero pues son más antiguas todavía. Entonces, hay que hablar con mucho cuidado del concepto de rehabilitación. Porque si ustedes me dicen, oye, vas a rehabilitar tu vehículo Toyota 2010, pues parece que tiene sentido, ¿eh? Pero si me dicen, vamos a rehabilitar tu Ford 42, bueno, ahí tendría que pensarlo dos veces, ¿no? Es una similitud a ese ejemplo que puse con la rehabilitación de refinerías. Otro que es muy importante, producir combustibles que cumplan normas ambientales. Han sido de alguna manera suaves con Pemex en todavía dar plazos para que produzca lo que se llama el diésel UVA o el DUVA, que son 15 partes por millón de azufre, que no hemos podido lograr. Entonces, tenemos una amenaza en la parte ambiental de plazos perentorios que en un momento dado no nos permitan ni siquiera vender nuestros combustibles, nuestra gasolina de 30 partes por millón o nuestro diésel de 30 partes por millón. Entonces, esa parte me parece importante. En el reloj, a las 6 de la tarde, tenemos asegurar el suministro y calidad de la dieta de crudos. Y aquí coincido mucho con Alejandro Villalobos. Es decir,
Las refinerías por su edad fueron cuando, bueno, déjenme decirles, Cantarell arrancó en 1979, el mismo año que arrancó la refinería más joven del sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que las refinerías mexicanas se diseñaron solamente para crudos ligeros. No existía crudo pesado de Cantarell. Y de repente la historia nos jugó otra broma y nos dice, pues ahora lo que más tienes es crudo pesado y tienes que procesar crudo pesado. Y gran parte de los problemas de mantenimiento, de paros no programados, de fatigas de equipo mayor, se deben a que la metalurgia pues no resiste, no está diseñada, las temperaturas, las severidades, la metalurgia, etcétera, etcétera, no está diseñada para mezclas, para incorporar crudos pesados. Y bueno, pues entonces lo que a muchos se nos ha ocurrido es, bueno, ¿por qué no dejamos a las plantas que no tienen coquizadora, que se pueden manejar crudos pesados, por qué no les dejamos crudo ligero? No, pues que no hay crudo suficiente nacional. Pues bueno, pues habría que analizar con calma qué podemos hacer. Pero yo creo que es eso todo un tema. Cómo suministrar, cómo darle, qué dieta se le da a un niño de 8 años y qué dieta le damos a una persona de 25 años y qué dieta le damos a una persona de 40 años. Ese sería la analogía que podría estar haciendo. Otro es recuperar expertise en operación y administración de refinerías. Se ha perdido una cantidad de expertise tremenda vía jubilaciones, vía retiro de las personas, etcétera. Y la verdad es que capitanes para un barco con el mar embravecido como tenemos, hay pocos, ¿eh? Y entonces ese es un tema, la parte humana de cómo manejar el asunto. Y finalmente, bueno, no finalmente, pero muy importantemente, aumentar capacidad de procesamiento, que desde luego ya se está ejecutando a través de la refinería de Dos Bocas. Para terminar, una lámina de resumen, ¿qué acciones para vencer estos retos estratégicos? La que sigue, por favor. Las acciones que estoy proponiendo son, a ver si los tenemos por aquí. Bueno, Gaby, si podemos cambiar la lámina, por favor. Están sustentadas en el concepto de sustentabilidad energética. La sustentabilidad energética que se mide es un estándar mundial con el que se mide la calidad del sistema energético de cada país. Dice, hay que procurar la seguridad energética, la equidad en el acceso y uso de la energía en el país y lograr la sustentabilidad ambiental. Entonces, en ese sentido, yo no voy a leer todo en aras del tiempo. Pongo la situación actual. En seguridad energética, pues ya dijimos, 35% de utilización, la producción de crudo ha caído y la producción de gasolina también. Pues, ¿qué proponemos? Ya dijimos, rehabilitar refinerías con altos estándares lógicos como operativos y, sobre todo, optimizar la composición de los crudos que se van a procesar. En cuanto al acceso, hay un campo, un espacio muy grande para modernizar la infraestructura de ductos, porque la infraestructura por ruedas es obsoleta. Hay un orden de magnitud de diferencia en los costos de transporte entre ductos y ruedas. La diferencia debe ser entre 10 y 12 veces más costoso transportar por ruedas. De tal manera entonces que un plan de desarrollo de logística de ductos me parece que es fundamental para lograr la equidad en el acceso. Y finalmente la parte ambiental, en el que actualmente tenemos muy baja eficiencia energética. ¿Y saben por qué? Y para que no encontremos culpables fáciles, porque las refinerías se diseñaron antes de la guerra del Medio Oriente. Se estaban diseñando cuando el crudo estaba, en los 70s, el crudo estaba a $3-5 por barril. Entonces, ¿qué iba a importar la eficiencia energética? Entonces, pues, los diseños desperdician mucha energía de origen y hay que hacer muchas rehabilitaciones para rediseñar y optimizar la gestión de la energía. Esto es mi visión de la parte de refinación, y me paso ahora a mi visión del gas natural, que va a tener muchas coincidencias y algunas no coincidencias con los planteamientos hechos en las presentaciones anteriores, en algunas de las presentaciones anteriores. La que sigue, por favor, Gaby.
El gas natural. Lo primero que debemos decir es que el gas natural es el combustible ideal de los combustibles fósiles, por aspectos de tipo físico-químico, como su capacidad calorífica, etcétera, etcétera, pero por dos razones fundamentales. Es el combustible más limpio, tiene muy poco azufre, no tiene otro tipo de contaminantes como tiene el petróleo, pero además en esta lámina, vean aquí, es una lámina que tomé del prontuario estadístico de la CENER, donde vean el precio del gas natural. El precio del gas natural siempre abajo de $5 por millón de BTUs, $3, 2.5, y hacia arriba tenemos el gas natural líquido, que por eso yo diferiría de hacer un proyecto de gas natural líquido, porque los costos suelen ser más del doble, o sea, los costos de refrigerar, el cabotaje y la terminal de regasificación, eso aumenta mucho los costos del gas. Luego tenemos el combustible, el gas LP y después el diésel. En otras palabras, ¿por qué nos importa tanto el gas? Pues por esas dos razones. Su bajo costo en la costa del Golfo, que en Europa y en Asia se duplica y se triplica. Nosotros tenemos un precio muy bajo, pero además brincamos el problema de la contaminación ambiental que tienen el resto de los combustibles. Dicho lo anterior, yo les presento en una sola lámina la gran problemática que tenemos, que es la que sigue, por favor. La gran problemática que tenemos es que la demanda de gas natural va creciendo, como ya se ha mencionado, pero la producción va decayendo. En una sola lámina pongo ambas cosas y como pueden ver la curva en azul es la producción, la curva en dorado es la importación y como ven ustedes en 2015, entre 2015 y 2016 se igualó la cantidad que importamos con la cantidad que producimos. Y después de 2015, pues la importación ha sobrepasado la producción que sigue decayendo, ¿no? Ahora, desde el punto de vista prospectivo, la CNH, la que sigue, por favor, la CNH nos predice que seguramente sin nuevos descubrimientos, ese sería el escenario, si no descubrimos pozos de gas o pozos de petróleo con gas asociado, si no sucede, se prevé una caída en la producción de gas natural de 63% en 10 años. Repito, caída en la producción de gas natural de 63% en 10 años. Yo no quiero pensar qué va a pasar con los sistemas eléctricos, no quiero pensar qué va a pasar con los sistemas energéticos de las refinerías, etcétera, etcétera. No quiero pensar en un escenario de este tipo. Es pronóstico de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Ahora, otro problema que tenemos que enfrentar en el sistema industrial del gas es lo que ya se mencionó, la que sigue, Gaby, por favor. Bueno, todos ustedes saben, pero lo voy a recordar en 15 segundos. El decaimiento del pozo de Cantarell hizo necesario utilizar técnicas de recuperación secundaria. Se analizaron varios gases de empuje, o sea, meter gas a presión para presionar el líquido y que salga, lo estoy esquematizando. Se estudiaron el metano, el CO2 y el nitrógeno. Se seleccionó el nitrógeno por ciertas razones de tipo técnico, pero cada vez, y en la recuperación secundaria sí pasa, entre más sacamos, más difícil es ir sacando lo que queda abajo de la tierra o abajo del mar. Y entonces hay que meter más nitrógeno y esta gráfica les dice a ustedes lo que está en naranja. Bueno, lo que está en azul, la recta que está con azul, es la especificación límite del contenido de inertes, que no es nitrógeno y CO2. Bueno, vean nuestros centros procesadores de gas donde andan. Por ejemplo, Nuevo Pemex, pues anda en picos de 16% de nitrógeno. Eso se presenta en otro lado y no me van a creer, ¿eh? Y lo mismo pasó con Cactus. Ya Cactus en 2017 también rebasó las especificaciones de nitrógeno. ¿Y esto qué trae como consecuencia? Pues hay muchas consecuencias corriente abajo. Los centros procesadores de gas tienen mucha dificultad para recuperar etano. Ya lo dijo Alejandro Villalobos, para recuperar poder calorífico, porque el nitrógeno pues es inerte y no tiene poder calorífico, es cero. Hay que meterle etano para recuperar poder calorífico y esa es una pérdida para la industria petroquímica, ¿no?
Entonces es una pérdida por todos lados y hay un punto económico donde ya no es rentable sacar más gas, porque está tan contaminado el que su proceso abajo, corriente abajo, ya sale más costoso que la recuperación misma del mismo, ¿no? Entonces, esto me parece importante. Este es todo un reto. ¿Qué hacer? ¿Queremos seguirle sacando a Cantarell lo que le sacamos en 1980? Es como decirle a mi abuelita, pues, ¿sabes qué? Baila como bailabas Charleston hace 40 años o 50 años. Pues no puede, no puede. Entonces, se tiene que repensar ese planteamiento de seguir recuperando gas a través del pozo de Cantarell. Y entonces, bueno, pero me pueden decir y con toda razón, oye, pero pues no nos vamos a quedar sin gas, ¿verdad? Aunque sea caro, pues hay que tener gas. Bueno, coincido mucho con los planteamientos de Dieter y de Alejandro en cuanto hay que ver, hay que ser competitivo. Yo creo que esa palabra no nos la podemos quitar en la industria, no se puede. Y entonces, si pensamos en ser competitivos, a mí me gustaría referirme en este sentido, la que sigue, por favor, me gustaría referirme a el gas de shale. Y aquí les presento un mapa que tiene datos, yo lo puse en mapa, pero son datos que he tomado de la EIA, la Energy Information Network, una de las fuentes más confiables. Bueno, aquí tienen los círculos, representan el área de cada círculo, la relación, la proporción relativa que se tiene de gas de shale en el mundo. Desde luego liderada por China, sigue, si mal no veo aquí, Argelia, Argentina, Estados Unidos, Canadá, etcétera, y México ocupa la 6ª posición. Hay gas de shale en una cantidad muy respetable que tenemos en nuestras cuencas nacionales. Y para la que sigue, por favor, pero la que sigue da un repaso, ahora es petróleo de shale. Pocos países en el mundo, y México está entre ellos, tiene reservas importantes de gas, pero también reservas importantes de petróleo. Baste decir, y no lo tengo en datos aquí, pero tengo el dato duro, hay más petróleo en las reservas de shale que el petróleo que hemos consumido en toda la historia petrolera del país. Ahora, pues yo sé, van a decir, este cuate ya sé a dónde nos lleva. Bueno, y lo que les quiero decir es de que abajo del mar hay un baúl con monedas de oro. Sí, nos podemos ensuciar, hay problemas ambientales, sí, nada más que no se nos olvide que ahí hay un baúl con monedas de oro. Eso es lo que yo quiero decir. Ahora, coincido con el planteamiento de Alejandro en cuanto, sí, seamos responsables ambientalmente. O sea, sería una locura decir, vamos a sacar gas de shale y que nuestras cuencas se contaminen, la poca agua que hay en el norte del país donde están las cuencas de shale que se contaminen. Pues, eso es una locura. Bueno, ¿qué tendríamos que hacer para hacer pertinente la explotación y la producción de gas y el uso de gas de shale? La que sigue, por favor. Bueno, yo propongo lo siguiente. Yo creo, soy un ¿cómo se dice? Tengo un gran fervor, soy un gran creyente, un fervor en la capacidad del cerebro humano para desarrollar tecnología. No hay tiempo, pero yo les presentaría las primeras plantas de craqueo térmico, que sean las precursoras de las FCC. Bueno, hay fotos donde uno dice, esto es una mina y está llena de polvo y de carbón. Pues sí, pues las primeras plantas eran terriblemente contaminantes, pero el desarrollo tecnológico ha hecho que esas plantas prácticamente estén con un muy bajo impacto ambiental. Yo sí creo que el fracking, que entre paréntesis a veces también se le dice de más, el fracking dura en cada pozo apenas 30 días. Ese proceso es de 30 días y el pozo puede tener una vida de 5, 6, 7 años, 8. Y entonces, lo que yo creo es que, bueno, no creo, hay evidencias de que la tecnología está avanzando muy rápidamente y que muy seguramente habrá un fracking más suave o inclusive sustituir fracking con agua, que es golpear con agua los yacimientos, las piedras, con rompimientos no invasivos
Y aquí me tomo la libertad de decir lo que pasa con los cálculos urinarios, por ejemplo, ¿no? Que ahora no se quitan con procedimientos invasivos. Hay procedimientos con ultrasonido que rompen el cálculo y lo eliminan. Pues ese tipo de cosas se está invirtiendo mucho dinero en tecnología para poder hacer el fracking no invasivo. Y a mí me parece que deberíamos estar preparados en términos prospectivos, en términos de uso del gas y del petróleo de shale, para que no lleguemos, como en muchas cosas hemos llegado tarde a la fiesta, ¿no? Pero sí, definitivamente hay que esperar que haya una exploración y explotación muy apegada a las normas ambientales, tanto en aire, agua y tierra. Que se haga una verdadera difusión seria, técnica, de qué es el proceso de producción no convencional y desde luego tener un programa, porque se habla mucho de sacar el gas y el petróleo de shale y a poca gente le escucho decir, ya que lo tengamos arriba de la tierra, ¿qué le vamos a hacer, no? Entonces, un programa que permítaseme la palabra, que nos permita cachar el gas de lutitas, el petróleo de lutitas y saber cómo vamos a procesarlo, a refinarlo, etcétera. Esto es lo que yo diría de la parte de gas. Me queda muy poco tiempo. Afortunadamente, Dieter y Alejandro hablaron muy bien de la parte de petroquímica. Yo tengo algo y algunas láminas pues van a ser de repetición. Las voy a pasar. Gaby, la que sigue. Esto ya se presentó. Es el déficit de la industria química. Pero yo quiero hablarlo, ponerlo en contexto. Vean ustedes, según la NIC, la balanza negativa en 2018, debería tener un año más, fue 25,000 millones de dólares. ¿Qué representa una balanza económica negativa de 25,000 millones de dólares? Bueno, ahorita que está de moda, yo les diría, ¿saben qué? Y eso es anual, ¿eh? Es lo que se compra anualmente de importaciones de productos químicos. ¿Sabes a qué equivale en un año? Gastar un año equivale al costo de inversión de 2 refinerías. Se habla mucho del costo de la refinería con toda razón, pero se habla muy poco de lo que nos está costando el rezago de la industria química en México, ¿no? Que si hubiera sensibilidad a este número, seguramente se le pondría mucha atención al desarrollo de la industria. La que sigue, por favor. Esta la voy a pasar porque ya la presentó Alejandro en la producción de petroquímicos, se las dejo como referencia. Y cierro, yo quisiera cerrar con un concepto muy importante. La industria petroquímica, y eso lo he aprendido después de mucho tiempo, la que sigue, por favor. Y esto, miren, para quienes trabajamos en petroquímica o en industria química, no deberíamos olvidarlo. Hay 4 factores de éxito de cualquier industria en el negocio de la petroquímica. El primero es estar cerca y tener lo más cerca que se pueda, desde luego, y tener disponibilidad de materias primas. No hay materias primas, pues es como yo le digo a mi nieto, no hay balón, pues no hay fútbol. Entonces, primero asegurarnos que estamos cerca de el abastecimiento de materias primas, que no faltan. Dieter dijo una palabra muy importante, la continuidad en el abasto de las materias primas, ¿no? Que no nos digan, pues mira, 3 meses te la entrego y después vemos porque no sé si te puedo entregar. Esta industria es de 24 horas al día y tiene que haber garantía de disponibilidad. 2, cercanía del mercado. Ese es otro elemento también muy importante. Pero los que creo que a nosotros debemos atender son los últimos 2, el tamaño de las plantas y la integración de cadenas productivas. Bien lo saben los compañeros que me antecedieron y que me están oyendo, que el tamaño de las plantas es fundamental. Un reformador, voy a poner cualquier número, de 100 unidades, produce hidrógeno mucho más costoso que un reformador que produce 1,000 unidades de hidrógeno. Porque los hornos ahorran energía, porque hay integración térmica, porque el almacenamiento, por una serie de elementos que se van sumando, la escala en la industria petroquímica es muy importante. Y entonces, no podemos pensar en una industria petroquímica de baja inversión. Esa es una consecuencia de mi reflexión. Si es bueno, es que no hay dinero.
en lugar de poner un cracker de 1 millón de toneladas por año, vamos a ver un cracker de 2 toneladas por año. Híjole, pues ese es un juego de química, ¿no? No, eso no es. Entonces, necesariamente la industria petroquímica es de alta inversión porque el tamaño de las plantas determina en gran medida su competitividad. Y desde luego ya expliqué la integración de las cadenas productivas, ¿no? Nuestras cadenas productivas en México, y me duele decirlo, están rotas. Cuando se inició la industria petroquímica en el sureste, pues teníamos empresas que captaban el propileno de Pemex para hacer polipropileno, por ejemplo. Compañías que tomaban el etileno de Pemex para hacer polietileno, los que hacían, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Fertilizantes que tomaban amoníaco, urea, etcétera. Bueno, eso se acabó, porque con el boom de China, muchas empresas productoras de petroquímicos se quedaron con el nombre, pero se convirtieron en importadoras de petroquímicos. Y entonces la demanda hacia Pemex, o sea, el abastecimiento de Pemex se quedó en el aire y entonces vino un efecto de rebote, ¿no? Que eso también ha lesionado mucho al tejido, vuelvo a repetir, de las cadenas productivas. Entonces, no se puede hablar de mejorar los crackers, por ejemplo, ¿no? O mejorar los hornos de no sé qué, o mejorar los sistemas de refrigeración. Yo creo que se debe tener una visión logística más amplia para atender y generar proyectos que, vuelvo a repetir, vuelvan a darle sentido a la integración de cadenas productivas. Gracias, Enrique. Gracias otra vez a los tres. Gracias. Gracias a nuestros que nos vieron.